Las elecciones europeas han sido todo un revulsivo en el que ha habido grandes noticias, grandes titulares, pero también tenemos que plantearnos qué impacto tienen estas elecciones en una Unión Europea que está ahí, pues que no termina de crecer, que no termina de alcanzar su potencial y en el que la inversión extranjera, pues es un tema clave, no solamente la inversión extranjera, sino además la inversión de los propios países, porque hay grandes retos en tecnología, en industria, en energía, etcétera. Por lo tanto, para hablar de todo ello, pues tengo aquí a mi buen amigo Albert Rivera. Albert Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar aquí con ustedes. Que estás ahora con un montón de proyectos de asesoría, de empresas, etcétera. Bueno, me he pasado otra vez al lado bueno. Que está en el lado correcto. Yo venía del sector privado, como sabes, estuve en la política 12 años, que es por lo que la mayoría de gente me conocerá, obviamente, pero desde hace casi 5 años que dejé la política, pues he vuelto al sector privado, he montado una consultora y ahora también me he metido en un club empresarial, un business club en Madrid, con lo cual todo lo que son inversiones y movimientos empresariales en Madrid, en España y España, Latinoamérica, pues es algo que ahora me toca muy de cerca, ¿no? Qué bueno. Cuéntame ese club empresarial, ¿cómo se llama y qué es lo que hace? Bueno, lo primero es que yo creo que Madrid se ha convertido en un foco de atracción, ¿no?, de inversiones. Si antes Barcelona, mi ciudad natal, pues era la que atraía las inversiones extranjeras a España, hoy en día Madrid atrae 7 de cada 10 euros, ¿no? Con lo cual se ha convertido en una referencia. Segundo, el mundo latino, somos los latinos de Europa, ¿no? Y por tanto Madrid se ha convertido junto con probablemente DF y con México y con Miami en ese eje, digamos, de los negocios también del ámbito latino. Y luego al final España es un país seguro, es un país amable, es un país agradable para mucho capital latinoamericano que está llegando y por tanto todo eso ha hecho que Madrid se convierta en un lugar interesante para invertir y para vivir. Claro. Por eso decidí participar de este proyecto en el que ya era miembro, soy una membresía como socio, me he metido en el capital, ahora soy el presidente del Club Rahim y estamos ahí en Goya con Velázquez y es una casa de conexión de personas, de negocios, de profesionales. Hacemos eventos, hacemos rondas de inversión, preparamos presentaciones de libros, hacemos en definitiva eventos con las empresas que necesitan también su espacio en la sociedad civil, ¿no? Más allá de la política, el mundo empresarial necesita también ese espacio y es bonito ahí desde el Club Rahim pues colaborar en que surjan negocios entre ellos, ¿no? Muy bien. Oye, pues al Club Rahim hay que prestarle atención porque a mí sí me preocupa en las elecciones europeas ha habido un cambio muy importante. En Francia ha sido la debacle de Macron, en Alemania la debacle de Scholz. Hemos analizado los datos y hemos visto, bueno, pues cómo los partidos tradicionales parece que pierden fuelle, la Unión Europea no crece, deja mucho que desear en cuanto a atracción de inversión, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que la Unión Europea, es duro decirlo, yo soy un europeísta convencido, pero precisamente por ello soy crítico, ¿no? Claro, una vez cuando los Lib Dems, que estaban en el Grupo Liberal, yo estaba en aquella reunión cuando se produjo el Brexit, en la reunión siguiente, me acordaré siempre que tomó la palabra uno de los Lib Dems, de los liberales británicos, y dijo que somos profundamente europeístas, dice, y por eso no pierdan ustedes de vista que tienen que ser muy críticos con lo que hace la Unión Europea, ¿no? Porque si no lo haces bien, el euroescepticismo crece, que es lo que está pasando, ¿no? Yo el resultado lo interpreto también como con una posición de Europa frágil en el mundo, no tenemos una política exterior común, se está viendo con muchos casos, el ejemplo de Ucrania, el ejemplo de Israel y muchos otros casos, no hay una voz común fuerte. Segundo, no tenemos capacidad en el mundo de la tecnología, que es donde nos está marcando el mundo, no tenemos ninguna una gran empresa europea, todas son o asiáticas o americanas. Y tercero, estamos en una debacle también en términos demográficos y sociológicos, es decir, Europa es la vieja Europa más que nunca, somos más viejos que nadie, tenemos menos hijos que nadie y estamos condenados, desgraciadamente, a jugar un papel secundario en los próximos años. Entonces, Asia va a ser el protagonista, el Pacífico va a ser el eje, como tú bien has explicado muchas veces, y yo creo que tenemos que espabilar, ¿no? Como se dice, este resultado europeo debería servir por lo menos para plantearse, oye, la Agenda 2030 tiene que ser 2030 o 2035 o 2040 o más flexible o menos exigente con nosotros mismos. Si China y Asia funcionan como un tiro y América aguanta, Europa ¿qué papel está jugando? ¿Qué somos? ¿Los actores secundarios, los pagafantas, con perdón, de la fiesta? Entonces, yo creo que este resultado debería servir por lo menos para que no haya dogmas intocables, ¿no?, en Europa y que Europa sea más flexible, más competitiva. Oye, yo estoy a favor de defender el medio ambiente y a la par estoy a favor del crecimiento económico, por supuesto. Entonces eso es compatible, lo están demostrando otros países. Entonces no me parece que debamos ser los campeones del fair play
pero los perdedores de la globalización, ¿no? Entonces Claro. yo creo que debemos volver a jugar ese partido, pero bueno, este resultado, por lo menos creo, ese mapa que vemos ahí, ha crecido mucho la derecha más dura, ha ganado la derecha. Vamos a ver si hay cambios de verdad, si hay una autocrítica por parte de Europa y miramos un poquito más por nuestras empresas y por ser más competitivos, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho muy bien. O sea, la Unión Europea tiene todos los ingredientes para ser un centro mundial de atracción de inversión, de libertad, etcétera, y con este dogma impuesto, que además... Autoimpuesto, además, ¿no? De alguna manera. Autoimpuesto, además, por parte de una minoría burocrática muy específica, pero sobre todo el que se considere que se es antieuropeo por criticarlo, sobre todo ante la evidencia del fracaso. Claro. Yo creo que eso es importante. Es que la paradoja de todo esto es que hemos puesto unas reglas de juego mundiales en las que los ganadores son otros. Claro. Entonces, Estados Unidos, pues, de alguna manera, tiene un país mucho más flexible, con una fortaleza económica mayor, con una tradición económica mucho más liberal, pero Europa, paradójicamente, siendo una sociedad de bienestar y una sociedad de libertad, pues se está convirtiendo en uno de nuestros problemas, ¿no? Esa falta de flexibilidad. Entonces, yo espero que rectifiquemos, repito, desde el europeísmo convencido Claro. de que Europa es un lugar maravilloso para vivir, para trabajar, para invertir, pero dejemos ya de repetir 1000 veces el dogma y empecemos a ver cómo va el mundo, ¿no? Yo creo que la paradoja es, por ejemplo, con el coche eléctrico, oye, está muy bien, pero la realidad es que los chinos te han pasado la mano por la cara, ¿no? Entonces, si nosotros le estamos brindando un panorama global en el que China, una autocracia además y con otras reglas de juego no democráticas, está jugando el partido y está ganando. Y tú le estás brindando cada día las pelotas para que meta goles, ¿no? Entonces, yo creo que Europa debe por lo menos jugar un papel, mirar un poquito, no digo al ombligo, pero sí mirar un poquito más por los intereses europeos propios de nuestras empresas. La reindustrialización que se dice, yo no creo en ella, porque no creo en ella básicamente porque no podemos ni debemos pensar que en Europa vamos a pagar mano de obra más económica o más competitiva que en otros lugares. Pero sí creo que la tecnología, la innovación, el diseño, es decir, ser cabezas pensantes con aliados productivos que puedan ayudar en la producción de nuestros bienes y servicios, y con eso, un poco como hace Estados Unidos, ¿no? Que se buscan sus alianzas, México, Brasil, la India. Pues yo creo que ahí está el partido. Desde Europa y Estados Unidos deben, yo creo, trabajar juntos también, en vez de darse la espalda, trabajar juntos, pero tener también su propia agenda, ¿no? Claro, no convertir a Europa en el museo del mundo, ¿no? Claro, sí, el turismo es maravilloso, pero claro, el turismo ya no da más de sí. O sea, España, por ejemplo, hemos hecho el récord este año. Estábamos otro día en Ibiza, tú y yo, hablando de esto, en una conferencia. Es difícil traer más turistas, puedes dejar más calidad, pues tal, pero claro, es una industria brutal que hay que cuidarla, pero no puedes solo tener en tu mapa la industria del turismo, ¿no? Y España es el ejemplo, es decir, no tenemos grandes empresas tecnológicas, estamos perdiendo esa batalla y bueno, 1 de cada 2 patentes del mundo son chinas, 1 de cada 2 ingenieros son chinos. Ellos han puesto las pilas, antes copiaban, ahora inventan, ya no es aquello que inventen ellos. Y yo creo que Europa en los próximos 20 años tiene que preguntarse qué quiere ser de mayor, ¿no? Y bueno, este resultado europeo que sirva, por lo menos que sirva para abrir un debate que yo creo que sí que se va a producir, espero que se produzca, ¿no? Sí, yo creo que además, yo creo que tú has dicho algo muy importante, es los que somos profundamente proeuropeos, que queremos que el proyecto europeo crezca y se desarrolle de manera adecuada, es precisamente lo más importante es ser críticos con lo que no funciona. Es ser críticos con lo que no funciona, porque una agenda mal llamada verde que además consigue lo contrario a lo que busca proteger, porque es que es alucinante que Alemania consume más carbón ahora que hace 10 años y aquí dicen que no se puede cambiar nada. Hombre, pues está claro que no estamos haciendo bien las cosas. Está claro, y yo creo que también la unión política es difícil de evitarla, ¿no? Porque al final la unión económica, pues el euro es evidente que el euro tiene unas bondades, pues estamos protegidos, digamos, por una estabilidad económica y financiera, por unas libertades de comercio, de movimiento, pero la política exterior, por ejemplo, en un mundo en guerra, literalmente, con la guerra que tenemos brindada en nuestras fronteras o lo que está pasando en Palestina, no puede ser que España, por libre, vaya a reconocer unilateralmente el Estado palestino y que otros países de Europa hagan lo contrario y otros no digan nada. Entonces me parece que no nos van a tomar en serio en el mundo si Estados Unidos tiene una voz y Europa tiene 27 y a veces ni se les escucha. Con lo cual, yo creo que es una voz tenue, además, 27 ecos, pero no hay una voz fuerte, ¿no? Entonces, Estados Unidos, todo el mundo le sigue mirando y dice, ¿qué piensa Estados Unidos de esto? Más allá de si gana Trump, no gana Trump, pero sigue siendo el país hegemónico en términos de política internacional. Y yo creo que Europa, eso, que sí que había jugado históricamente después de la Segunda Guerra Mundial un papel muy importante digamos, en el mapa mundial,
hoy ni siquiera es eso. O sea, claro. hoy no cuentan con nosotros en realidad. Es decir, las decisiones que toma la ONU o las decisiones importantes en una guerra nos miran así, pero tampoco somos tan determinantes como ha sido históricamente Europa, ¿no? Que ha sido un poquito quien ha marcado un poco el camino de Occidente, ¿no? En términos de libertad, de valores. Creo que hay también, yo creo que una unión política más fuerte que por lo menos fije algunos principios básicos. No hay que estar de acuerdo en todo. Eso es. Pero 4 cosas básicas en el mundo de qué queremos ser, quiénes son nuestros aliados, con quién queremos comerciar o no, cuáles son nuestras reglas de juego. Yo creo que sería bueno que Europa se lo planteara para no quedar fuera de juego. Y yo creo que además, precisamente ante la importancia, o sea, vienen unos años en los que la inversión en inteligencia artificial, en tecnología, en industria, en energía, pues que se va a tener que llevar a cabo va a ser de billones de euros, ¿no? Claro, si tú lo que estás constantemente es regulando, interviniendo y subiendo los impuestos, es que no solamente no es que pierdas una voz o que la cosa no vaya muy bien, es que el nivel de diferencia con respecto a los países líderes se agranda, ¿no? Luego en el programa vamos a mostrar un gráfico que es el diferencial de productividad con Estados Unidos entre 2000 y 2024. Claro. Se ha aumentado, pero de manera exponencial. Claro. Exponencial. Sí, Estados Unidos nunca deja de sorprender y está sorprendiendo para bien el comportamiento económico que está teniendo, ¿no? Sí. Es decir, no hay paro prácticamente, un paro técnico cero, es decir, estamos en una situación de fortaleza, el crecimiento económico bien, es decir, Estados Unidos se está defendiendo mejor frente a esta situación que Europa, ¿no? Y eso tiene que ver probablemente con una, no sé si desregulación o una regulación más flexible o una agenda más flexible, llámale como quieras, pero efectivamente si queremos trabajar en esa vía tecnológica, que creo que es la única, y que no es poco, que es la más importante para mí, o sea, yo creo que la industria del siglo XXI, cuando hablamos de industria es tecnología en realidad, y el agro es tecnología, y el turismo es tecnología, todo es tecnología. Yo creo que Europa, donde podíamos dar la batalla es en esa tecnología, en esa innovación, en ese talento, en esa mano de obra cualificada, ¿no? Y ahí impuestos, burocracia, regulación, doble regulación a veces, la transposición a los países es lenta, es decir, creo que ahí es donde tenemos el punto de mejora evidente, ¿no? Claro. ¿Seremos capaces, los europeos y los políticos europeos? Yo he estado en política y en Bruselas he negociado cosas y he estado con mis colegas, y Bruselas tiene un problema que es muy importante lo que pasa en Bruselas, porque el 70% de nuestra regulación viene de allá. Es verdad que se han dado pasos y Europa es mejor hoy que hace 50 años, está claro, y hemos mejorado, pero las decisiones a veces se toman pensando en el largo plazo y curiosamente no se piensa en lo inmediato y perdemos de vista un poco los objetivos a corto. Y en Europa se piensa, no, de aquí 20 años, de aquí 30, ya, pero es que la batalla hoy en 5 años estás fuera. Claro. Con lo cual yo creo que Europa, los políticos europeos deberían recapacitar y decir, oiga, igual hay que cambiar esto, igual hay que cambiar lo otro, igual nos hemos equivocado, no pasa nada. Yo creo que la sociedad europea agradeceríamos que la política europea hiciera un plan estratégico, ¿no? Digamos, en los próximos 10 años y dijera, oye, vamos a modificar el rumbo un poquito por aquí, vamos a invertir más en tecnología, vamos a ser un poquito más exigentes con los estados para que no carguen de impuestos y de burocracia a los ciudadanos y a las empresas, un papel un poquito más motor, ¿no? Yo espero una Europa donde en vez de ser, como se llama, la troika, sea un poquito más motor también de lo que pasa en los estados miembros, ¿no? Yo creo que es que al final lo bueno de un proyecto como la Unión Europea es sacar lo mejor de cada miembro. En vez de ir a un mínimo común denominador, que lo que nos lleva inevitablemente es a igualar a la baja, sacar lo mejor de cada miembro. Y tener un plan a largo plazo no significa planificar que esto es lo que tiene que pasar sí o sí y cualquier desviación es un error. Porque claro, lo que está ocurriendo en la Unión Europea es que cuando se equivocan acuden a la represión al ciudadano, en vez de reconocer, oye, pues tenemos que movernos un poco más para allá, tenemos que movernos más para acá. Es decir, cambiar la palabra planificación por la palabra estrategia. La estrategia es cambio, la planificación es dirigismo. Claro, mira, las empresas lo han hecho, es que es muy evidente. Quien tuviera una empresa en el año 2019 en determinados números, le vino un COVID, nos vino a todos un COVID, una pandemia mundial, paralización absoluta, un lockout, o sea, lo que no había pasado nunca en 100 años, y además le vino consecuencias de ese COVID, además, como tú has explicado a veces, una inflación derivada de las políticas monetarias entonces, y además le sumamos una guerra en Ucrania, con un problema logístico, con un problema energético. Entonces, ante todo eso, no hay ninguna empresa de Europa que no haya tenido que cambiar su plan estratégico. Increíble. Y lo ha cambiado todas las empresas y no lo ha cambiado Europa. Entonces,
ese es el ejemplo. Oiga, si lo hacen las empresas y los ciudadanos, si todos hemos puesto patas arriba en nuestras vidas, en nuestras empresas, ¿cómo no lo va a hacer la Unión Europea con un dogma y con una agenda como si fuera inamovible? Oiga, si usted cae una tormenta, pues usted cambia el rumbo, ¿no? O claro. si usted sabe que va a haber marejada, pues cambia el rumbo. Entonces, yo creo que ahí es el ejemplo de cómo los ciudadanos y las empresas sí se han tenido que mover. Sí. Y la política europea no ha sabido quizá reaccionar tan rápido. Y estos resultados yo los leo como cierta reacción, ¿no? De la parte probablemente, sí, un giro a la derecha, de la derecha más antipolítica, más crítica, que bueno, hay que verlo también como un toque de atención, pero probablemente tiene que ver con, nos hemos movido todos, nos hemos apretado el cinturón, hemos sobrevivido una pandemia, una guerra en nuestras fronteras. Oiga, ustedes también tienen que rectificar, ¿no? Entonces, eso es la lectura que espero que se haga. En el análisis de esa diferencia entre los estados y las empresas, hay un dato que a mí me parece que es espectacular, ¿no? En un estudio de McKinsey que publicaba Bloomberg, las empresas europeas en competitividad aparecen entre las mejores. Las grandes empresas, sobre todo a partir del tamaño mediano, en competitividad con respecto a Estados Unidos, pues están entre bien y muy bien, ¿vale? Eso es muy importante y eso ha demostrado esa capacidad de adaptabilidad de las empresas. Pero el inmovilismo de los estados ha llevado a que los gastos, entre comillas, extraordinarios del año del COVID se han consolidado y se han anualizado. Han llevado a que se acuda constantemente al bolsillo del ciudadano para cubrir unos desequilibrios fiscales que encima luego no se cubren. Bueno, yo creo que es la gran reforma pendiente, y hablo de España en particular y Europa también, porque al final se parece mucho en algunas cosas, claro. Nos parecemos mucho los europeos en esas estructuras de Estado, pero España en particular, la gran reforma pendiente para mí es la administración pública y el Estado. Es decir, ¿por qué Estados Unidos reacciona mucho más ágil, más allá de su historia y de otras condiciones? Pero uno de los motivos por que Estados Unidos reacciona más ágilmente a una crisis es, bueno, primero porque tiene unidad de acción. Aquí somos 17 comunidades y a veces mal avenidos y con problemas territoriales, pero además de eso tienen una agilidad tremenda económica, tienen menos carga en el presupuesto público, claro. Con lo cual tiene una forma de vida en la que la gente bueno, oye, libremente, con libertad y con responsabilidad, claro. Ganan más, pero se financian parte de sus servicios, de sus gastos, y ese gasto público, en vez de estar en las arcas del Estado recaudadas y en el presupuesto público, está en el bolsillo de los ciudadanos y se organizan, ¿no? Hay cosas que me gustan más de Europa y otras que me gustan más de Estados Unidos, pero desde luego me gusta más esa facilidad de adaptarse. Si tú tienes, en España tenemos un sistema de pensiones quebrado, que es, es un hecho. Una estafa piramidal no reconocida, pero decir, que la gente piense, los que nos están viendo, que ponemos un dinero que nos va a ir a nosotros, eso no es verdad. O sea, estamos pagando las pensiones de ahora, no las que nos vendrán luego, que igual no tenemos. El sistema de pensiones quebrado y cargando el presupuesto público. Una sanidad que es maravillosa, es una de las joyas de la corona, pero que también tiene que ir a aligerar parte de sus costes y estructuras con colaboración público-privada, con tecnología, con telemedicina, la educación. Es decir, tenemos subsidio de paro, que en España tú puedes estar en el paro y aunque no encuentres trabajo o no aceptes un trabajo, tú cobras el paro. Claro. Súmale las pensiones también autonómicas y subsidios, con lo cual tienes una estructura que si tú eres presidente de gobierno o autonómico o de gobierno nacional, te diría tranquilamente que el 70-80% de tu presupuesto está comprometido. Totalmente. O sea, no tienes flexibilidad para afrontar una crisis porque está todo comprometido con grandes partidas, algunas de ellas incluso obsoletas. Entonces, yo creo que esa estructura europea de bienestar, paradójicamente, nos lastra nuestro movimiento. Sí. Con lo cual, yo creo que habría que flexibilizar en la colaboración público-privada, que habría que incidir en, por lo menos, no seguir contratando más funcionarios en algunos lugares que son duplicidades o burocracia, sino poner los huevos en la cesta que nos den más competitividad. Pero claro, yo que soy candidato a presidente de gobierno, está en política, debo de reconocer que eso es dificilísimo, porque la tentación en política es pensar en el corto plazo y a ver quién se atreve pues a decir que las pensiones no se pueden actualizar porque está la caja quebrada. No, lejos de eso la suben 9 puntos de golpe y la pagamos todos. Es decir, son decisiones que son políticamente a corto plazo y partidistas, electoralistas, pero que al país lo están comprometiendo. Entonces, es muy difícil que los partidos y los candidatos a presidente, salvo que venga un outsider, pero es muy difícil que alguien, digamos, del sistema, aunque saben que el rey está desnudo, no lo van a decir. Yo tengo, y tú también, muchos amigos diputados de varios partidos, y yo estaba ahí también,
y mucha gente sabe que esto no funciona. El otro día me decía, no diré nombres, un cargo público también importante, que la sanidad española, con el coste farmacéutico claro, y con el envejecimiento de la población, la falta de natalidad, vamos a un modelo que en 10 años no es sostenible, lo tendremos que reformar, pero a ver quién lo hace, a ver quién lo dice, porque el que lo diga pierde las elecciones. Con lo cual, ahí está el debate que tú y yo hemos tenido alguna vez de si hay que decirlo o no hay que decirlo o hay que actuar, ¿no? Visto lo visto y lo que está pasando en otros países, a lo mejor es que hay que decirlo y ser valientes, ¿no? Y contarlo. Yo creo que pero es difícil, reconozco que es difícil. Yo reconozco que es difícil, pero es que si no eres valiente, las causas que te niegas a defender porque no es Claro. electoralmente aparentemente, o tus estrategas te dicen que ahora no, o no sé qué, no sé cuántos, las abraza una alternativa que lo que quiere es dar el puñetazo en la mesa, y la gente al final dice, mira lo que ha ocurrido, o sea, estamos viendo las elecciones europeas aquí en España, pues fíjate, resulta que la gran sorpresa, Alvise Pérez, Alvise se sale y saca tres eurodiputados, que es lo mismo que la coalición de Esquerra Republicana, Bildu, BNG y otros. O sea, demuestra eso, ¿no? Sí, porque yo creo que se genera ese hartazgo y, como tú dices, cuando dejas espacios, los espacios se llenan, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí hay lo que ha pasado con Alvise y pasó en su día con Vox, pasó con Ciudadanos también, de alguna manera. Es decir, cuando los partidos tradicionales se duermen en los laureles o no se atreven a plantear sus ideologías o sus ideas, especialmente en el centro derecha, pues fíjate, ha habido mucho movimiento en los últimos años. Ciudadanos en el centro, Vox, ahora el Vice, hay movimientos, y eso, a pesar de la fortaleza del sistema de partidos español y del arraigo que tienen y de las, y prebendas también, muchas que tienen, ¿no? Pero es verdad que la realidad es que la gente al final busca soluciones, ¿no? Y cuando no las encuentra, pues las soluciones a veces son más cortoplacistas o más de cabreo, que es un poco el resultado. Pero bueno, la lectura de eso es que efectivamente también hay ejemplos positivos. Cuando la gente es valiente también hay resultados buenos. Eso es. Y cuando alguien dice, oye, no, es que la caja está vacía, no hay plata, ¿no? No hay plata, no hay plata. Oiga, pues si la caja de la seguridad social, de las pensiones, hay que reformarla y no se puede subir 9 puntos las pensiones, pues a lo mejor hay que decirlo. Y si se dice, pues la mitad igual te deja de votar, pero igual la otra mitad dice, hombre, este está diciendo la verdad, ya era hora, ¿no? Es decir, yo reconozco que yo que he estado en esa posición y intenté ser bastante valiente en esas cosas, luego también te caen buenas leches por serlo, pero entiendo que cuando estás en una estructura de partido, una candidatura, cuando empiezas a crecer, es complicado porque tus propios partidos, tus propios votantes, los medios... Empiezan a poner los frenos. Empiezan, no, esto ahora no, oye, cuando acabe la campaña, no, después tal... Y yo no soy presidente de gobierno, pero me imagino que si encima eres presidente todavía te coge más vértigo a ese tipo de medidas, ¿no? Claro. Pero no nos va a quedar otra, porque al final, esto lo que hablábamos, el modelo que tenemos actual en Europa, alguien le va a tener que meter mano en algún momento, y si no lo hacemos, bueno, pues perderemos poder adquisitivo, perderemos competitividad, seremos más pobres en definitiva, ¿no? Claro. Y lo que no queremos, ninguno de los dos, y los que nos estáis viendo, es que España y Europa se conviertan en el museo del mundo, que hay muchas oportunidades de inversión y grandes empresas que lo están haciendo todo lo bien que pueden con toda la cantidad de grilletes con las que están viviendo. Albert, un gusto que hayas venido a visitarnos. Ya sabes. Oye, y enhorabuena, he visto ahí las placas de estáis creciendo como la espuma, sí. O sea que enhorabuena. La verdad, estamos teniendo unas audiencias fantásticas y muy contentos, y ya sabes que estás en tu casa. Aquí el que viene la primera vez repite, ¿no? repite, Muy o sea bien. que Pues cuando nada, quieras. Un placer, fuerte abrazo. enhorabuena. Gracias.